Hola a todos, soy Sandra, vuestra profesora de fisiopatología. En este bloque os voy a hablar del metabolismo. Bueno, como bien sabéis, habéis escuchado en más de una ocasión, el metabolismo consiste en ¿qué? Pues en una serie de reacciones bioquímicas. Que sea una serie de reacciones bioquímicas quiere decir que cogemos unas sustancias y las transformamos en otras. ¿Vale? Todas estas reacciones que tienen lugar en el interior de los seres vivos tienen como función principal que el organismo funcione correctamente. ¿Vale? Cada una de ellas tiene una función determinada y en conjunto es lo que hace que tengan lugar pues, todos los procesos y que de alguna manera el organismo funcione. ¿Vale? Para que esto tenga lugar necesitamos de unas enzimas. ¿Vale? Las enzimas en sí son sustancias que lo que hacen es facilitar estas reacciones. Muchas veces hay un déficit de algunas de estas enzimas, un déficit de una enzima puede hacer que una reacción no tenga lugar. ¿Vale? Dentro del metabolismo tendríamos dos tipos de vías. Por un lado tenemos el anabolismo, que sería todas aquellas transformaciones de sustancias sencillas en otras más complejas. ¿Vale? A partir de estos procesos, lo que pasa es que necesitamos coger energía para hacer, ¿no? Para construir una molécula más compleja. ¿Vale? Por otro lado, tendríamos el catabolismo, que consiste en todo lo contrario. ¿Vale? Es en transformar sustancias complejas en otras sustancias mucho más sencillas. ¿Vale? En estos casos, lo que obtenemos es energía. ¿Vale? Como podéis ver, son dos vías totalmente contrarias, pero en conjunto, ¿vale? Están muy relacionadas entre ellas y en conjunto sería pues, el metabolismo. Muy importante que sepamos que todas estas vías metabólicas tienen lugar de manera continua, ¿vale? Y en cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que las sustancias que hemos obtenido en algunos procesos suelen ser los reactivos que inician otros procesos. ¿Vale? O sea que en sí están muy relacionados. Bueno, antes hemos dicho que en algunos procesos necesitamos energía y en otros procesos no necesitamos, sino que obtenemos energía. ¿Vale? Cuando hablamos de energía nos tenemos que acordar siempre de la molécula de ATP. La molécula de ATP es el trifosfato de adenosina. ¿Vale? Esta molécula la vamos a recordar siempre como moneda energética. Es una manera de medir la cantidad de energía que ganamos o bien que perdemos. ¿Vale? De hecho, cuando veamos las rutas metabólicas, siempre hablaremos de cantidad de moléculas de ATP que se han formado o bien cantidad de moléculas de ATP que se han gastado. ¿Vale? Bueno, en sí conviene que os miréis los apuntes y que miréis un poquito sus características. ¿Vale? Es importante saber las características de esta molécula, pero muy importante sobre todo es conocerla, ¿no? Reconocerla como moneda energética. Bueno, empezamos con el metabolismo de los carbohidratos. Bueno, sabemos que los carbohidratos, bueno, en el momento en que nosotros digerimos estas sustancias, se van convirtiendo en otros carbohidratos cada vez más sencillos. Generalmente, mediante la digestión de los carbohidratos, las moléculas que obtenemos son glucosa, fructosa y galactosa. ¿Vale? Sí que es cierto que cuando hablamos de metabolismo de los carbohidratos siempre se hace mención al metabolismo de la glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa acaba siendo siempre la molécula que obtenemos. ¿Por qué? Porque es la molécula que posteriormente va a hacer toda la ruta metabólica. ¿Vale? De hecho, la fructosa y la galactosa se acaban convirtiendo en glucosa, ¿vale? Para poder ser aprovechadas. Bueno, es muy importante que tengáis en cuenta de que una vez tenemos la glucosa, ¿sí? Puede pasar a la sangre, de alguna manera se distribuye por todo el organismo y cuando llega a las diferentes células es cuando empieza el metabolismo. ¿Vale? Porque sobre todo es importante que sepáis también el hecho de que la glucosa tiene que atravesar la membrana celular. ¿Vale? Y a través, cuando ya ha atravesado la membrana, estaríamos dentro del citoplasma y en este momento es cuando empiezan a hacer todas las reacciones. ¿Vale? La función de la insulina en el metabolismo es muy importante. ¿Por qué? Porque la insulina en sí es una hormona, ¿vale? La insulina la conocemos como una hormona que se segrega en el páncreas y lo que hace es aumentar el transporte de glucosa hacia el interior de la célula, es decir, hacia el citoplasma. ¿Vale? Y una vez
tenemos la suficiente glucosa en el interior de la célula, realiza sus funciones. ¿Qué ocurre? Si no tenemos suficiente insulina, lo que ocurrirá es que este transporte hacia el interior de la célula no tiene lugar y, por lo tanto, la glucosa quedaría acumulada en la sangre. Y es en estos momentos en los que tenemos unos niveles de glucosa elevados en sangre, ¿vale? Que sería el caso de las personas con diabetes. Otro concepto importante que tenéis que tener en cuenta en el metabolismo de los carbohidratos es la fosforilación de la glucosa. Cuando hablamos de fosforilación nos estamos refiriendo a coger grupos fosfato. ¿Qué quiere decir esto? Pues que coger un grupo fosfato quiere decir que me estoy fosforilando, ¿sí? ¿De dónde cogemos este grupo fosfato? Pues lo cogemos de la molécula de ATP. Recordad que el ATP se llama trifosfato de adenosina. Trifosfato quiere decir que tiene 3 grupos fosfato, ¿vale? Por lo tanto, tenemos 3, le podemos coger uno, ¿sí? Y esto es lo que le ocurre a la glucosa. En el momento que se introduce en el interior de la célula, la glucosa queda fosforilada, ¿vale? Bueno, la primera vía que vamos a ver sería la glucogénesis. La glucogénesis en sí, ¿en qué consiste? Consiste en la síntesis de glucógeno, ¿vale? Vamos a generar una molécula de glucógeno. ¿Cómo se genera el glucógeno? El glucógeno en sí está formado por muchas moléculas de glucosa unidas entre ellas, ¿vale? En sí, al glucógeno lo vemos como una moneda de reserva, digamos, ¿vale? Es una forma de tener glucosa, ¿vale? De tener azúcares reservados, ¿vale? La ventaja que tiene esto es que el glucógeno, en el momento en que es necesario, es muy fácil de movilizarse. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que nuestro organismo necesite liberar glucosa, se va a hacer de manera muy sencilla, ¿vale? Entonces es una buena manera de tener una reserva, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se forma el glucógeno? Pues se forma básicamente porque nosotros la glucosa no la podemos tener de manera libre, ¿vale? Cuando tenemos glucosa, o bien la utilizamos o bien se acumula para obtener glucógeno, ¿vale? Bueno, otra ruta que tenemos es la glucogenólisis, que sería todo el proceso contrario. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo contrario. En vez de obtener glucógeno, lo que vamos a tener que, a partir del glucógeno, vamos a obtener moléculas de glucosa. Es lo que os comentaba antes. Si nosotros tenemos la necesidad de tener glucosa, tenemos esta reserva, ¿sí? Y lo podemos coger de allí, ¿vale? Es una manera de desprenderse de esas moléculas de glucosa que se necesitan, ¿vale? Que sea el proceso contrario no quiere decir que todas las etapas que tienen lugar sean exactamente las mismas, ¿vale? No son exactamente las mismas. Entonces, es muy importante que para que eso tenga lugar, bueno, necesitamos una enzima, ¿vale? El glucógeno fosforilasa, que es el enzima que permite que se separe, ¿vale? Entonces, si no existe esta enzima, el proceso no puede tener lugar, ¿vale? ¿Esto cuándo tiene lugar? Pues sobre todo cuando nosotros necesitamos de glucosa. ¿Cuándo vamos a necesitar glucosa? Cuando queremos energía, ¿vale? Cuando las actividades que estamos generando, ¿vale? Una actividad física, por ejemplo, que requerimos, ¿no? Energía, ATP, lo vamos a coger de aquí. Entonces es cuando digamos, se activa este proceso, ¿vale? De hecho, este proceso está favorecido por 2 hormonas en concreto. Una sería la adrenalina. La adrenalina la conocemos, ¿no? Como esta hormona que se segrega cuando tenemos alguna actividad, ¿no? Que decimos, nos sube la adrenalina. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se está estimulando nuestro sistema nervioso, ¿vale? Nos hace aumentar la frecuencia cardíaca y en este momento se segrega, ¿vale? Y de alguna manera nos favorece este proceso. Por otro lado, tenemos también el glucagón. Es una hormona que está segregada por el páncreas y lo que hace, bueno, se segrega en el momento en que se detecta que hay una disminución de la concentración de glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Si se detecta una disminución de glucosa, necesitamos glucosa, lo que estamos haciendo es cogerla de algún sitio. ¿Dónde la cogemos? Pues del glucógeno que tenemos ahí en forma de reserva. Bueno. En sí, cuando hablamos del catabolismo de la glucosa, ¿vale? Es cuando estamos hablando de que estamos aprovechando esta molécula, ¿vale? La estamos aprovechando, hablamos de una oxidación. ¿Para qué? Pues por la finalidad de producir ATP. Recordad que cuando hablamos de ATP estamos hablando de energía, ¿vale? Dentro de la oxidación de la glucosa tenemos 4 etapas. ¿Vale? Aquí tendríamos el proceso de glucólisis, ¿vale? Que está formada por 10 reacciones químicas.
Después tendríamos la formación de acetilcoenzima A. Pensad que los productos que hemos obtenido en la glucólisis son los que empiezan, ¿vale? Se transforman en acetilcoenzima A y el acetilcoenzima A es la molécula que empezaría el ciclo de Krebs, que sería la tercera etapa del catabolismo de la glucosa, ¿vale? En sí, durante estos procesos, pues hay una serie de rutas que o bien generan energía o bien gastan energía, ¿vale? Entonces, en conjunto, esto formaría el catabolismo de la glucosa. No nos podemos olvidar de la última etapa. La última etapa sería la fosforilación oxidativa, ¿vale? Bueno, en esta etapa, sobre todo, lo que tenemos que tener en cuenta es que se forma el 90% de la energía del ATP. Quiere decir que algunas sustancias que se han generado en procesos anteriores, ¿sí?, se oxidan para poder generar energía, ¿vale? La fosforilación oxidativa en sí no podríamos hablar de ella como un ciclo, pero sí que podemos decir que consiste en la oxidación de algunas sustancias para generar más energía. De hecho, la mayoría, el 90% de la energía que se obtiene proviene de aquí, de la fosforilación oxidativa, ¿vale? Entonces, bueno, de estas rutas es importante conocer un poquito cómo funciona. En los apuntes sí que tenéis una breve descripción. No os voy a pedir que me escribáis todas las reacciones, pero sí que quiero que me sepáis decir un poco lo que ocurre en cada una de ellas. Tenéis unos vídeos enlazados en el bloque. En estos vídeos sí que conviene que los veáis porque sí que nos ilustran de manera, sobre todo de manera muy visual, mediante dibujos, todos estos procesos, ¿vale? Pero sí que es importante que sepáis pues un poco digamos, el balance energético, ¿vale? En la glucólisis que hemos comentado que son 10 reacciones, pues aquí podemos hacer dos etapas diferentes. Están las 5 primeras, que en estas 5 primeras, digamos, se gastan 2 moléculas de ATP y en las 5 siguientes se forman 4 moléculas de ATP. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si hiciéramos el balance, si se han gastado 2 y luego se han formado 4, tendríamos un balance energético de 2 moléculas de ATP. Y este sería el balance de la glucólisis. Si yo os pidiera, ¿cuál es el balance energético de la glucólisis? 2 moléculas de ATP, ¿vale? En la formación de acetilcoenzima A, en esta formación en sí no hay un gasto ni una obtención de energía, ¿vale? Aquí el balance sería 0, ¿sí? Durante el ciclo de Krebs, que es un ciclo cerrado formado por 9 reacciones, en este ciclo se forman 2 moléculas de ATP. Estamos generando también energía, ¿vale? Y luego, por último, la fosforilación oxidativa. En sí no tenemos, como hemos dicho antes, no son una serie de reacciones, no se generan ATPs de forma directa, pero lo que hacemos es aprovechar sustancias que se han formado en otros ciclos, ¿sí?, para formar, bueno, la mayor parte del ATP, ¿vale? Sobre todo aquí tenéis que pensar, cuando hablamos de fosforilación oxidativa, tenéis que pensar en el NAT y en el FAT, lo tenéis en los vídeos, que estas son las dos moléculas que son las que se aprovechan y se oxidan para formar todo el ATP que es restante, ¿vale? Pensad que en global, en todo el catabolismo de la glucosa, se generan 38 moléculas de ATP. Fijaros, nosotros habíamos conseguido en la glucólisis 2, en el ciclo de Krebs otras 2, por lo tanto las otras 34 moléculas de ATP provienen de la fosforilación oxidativa, ¿vale? Bueno. El destino de la glucosa. A ver, muy importante. ¿Para qué queremos la glucosa? ¿No? ¿Para qué quiere nuestro organismo la glucosa? Bueno, evidentemente es muy importante que la síntesis de glucógeno. ¿Por qué es importante la síntesis de glucógeno? Porque ya hemos comentado, es una manera de tener una reserva. Y las reservas siempre nos vienen bien, ¿vale? Evidentemente, para formar ATP, ya hemos dicho, cuando se cataboliza la glucosa, mediante las 4 etapas que hemos dicho anteriormente, se forman, en este caso, 38 moléculas de ATP, ¿vale? Otro destino sería sintetizar pues, triglicéridos y aminoácidos. Evidentemente, cuando hay un exceso de glucosa,
¿sí? Toda esta glucosa se puede transformar en grasa, se puede transformar en triglicéridos, ¿vale? Y por último, nuestras células también de alguna manera aprovechan esta glucosa para formar diferentes aminoácidos, ¿vale? Bueno, el metabolismo de los lípidos. A ver, en este caso, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Es muy importante que sepamos, bueno, las propiedades de los lípidos. Nosotros sabemos que los lípidos son sustancias insolubles en agua. ¿Esto qué quiere decir? Pues que su transporte a lo largo de nuestro organismo no va a ser fácil, ¿vale? Es por eso que la manera de tenerlos para que se puedan transportar es en forma de kilomicrones, ¿vale? En sí los kilomicrones son lipoproteínas que lo que hacen es movilizar estos lípidos, ¿vale? Cuando nosotros digerimos lípidos, lo que obtenemos son triglicéridos, ¿vale? Y posteriormente estos triglicéridos necesitamos metabolizarlos, ¿vale? ¿Qué hacemos con estos triglicéridos? Los hidrolizamos. ¿Y qué queremos tener? Queremos obtener, por un lado, ácidos grasos y, por otro lado, el glicerol, ¿vale? Y este sería el metabolismo, o sea, el objetivo del metabolismo de los lípidos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pueden ocurrir varias cosas, ¿vale? Cuando los ácidos grasos van quedando libres, se van almacenando. ¿Qué pasa con este almacén de ácidos grasos? Pues que quedan como reserva, ¿vale? Fijaros que antes hablábamos del glucógeno como reserva, pues ahora hablamos de los ácidos grasos como reserva también, ¿vale? Los dos, tanto los ácidos grasos como el glucógeno, son aquellas moléculas que tenemos en forma de reserva. Reserva para poder suministrar energía cuando sea necesario, ¿vale? Bueno, y evidentemente todos aquellos lípidos que no pueden quedarse como reserva, ¿vale? Pueden unirse a proteínas. Y es cuando tenemos las lipoproteínas. Bueno, el proceso de lipólisis. A ver, en el proceso de lipólisis sería en sí, ¿vale? La principal vía, ¿no?, del metabolismo de los lípidos, porque es cuando, digamos, todos los lípidos del organismo acaban siendo transformados en ácidos grasos y glicerol, ¿vale? Es muy importante porque cuando ya tenemos ácidos grasos y tenemos glicerol es cuando los podemos utilizar, ¿sí? En el caso de los ácidos grasos, ¿qué ocurre? A ver, los ácidos grasos, supongo que ya sabéis que los ácidos grasos son moléculas, ¿no? Están formadas por átomos de carbono enlazados, son cadenas. Estas cadenas suelen ser cadenas largas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estas cadenas se pueden ir acortando. Cuando hablamos de los ácidos grasos y hablamos de la oxidación beta, las beta-oxidación, estamos hablando de estas reacciones en las cuales cada molécula de ácido graso va perdiendo, se van separando dos átomos de carbono y van formando una molécula llamada acetilcoenzima A. La molécula de acetilcoenzima A os sonará de antes, ¿no? Antes salía la molécula de acetilcoenzima A en el catabolismo de la glucosa, ¿vale? Esta molécula, recordad que era la necesaria para poder introducirse en el ciclo de Krebs, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros tenemos ácidos grasos, ¿sí?, podemos hacer este desdoblamiento obteniendo diferentes moléculas de acetilcoenzima A y este acetilcoenzima A, ¿qué hará? Pues se ingresará en el ciclo de Krebs y de esta manera podemos seguir el metabolismo de la glucosa, ¿vale? Por otro lado, hemos dicho que se forma glicerol, ¿sí? El glicerol. ¿Qué pasa con el glicerol? Pues que el glicerol, la molécula de glicerol en sí, se puede transformar en gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es el gliceraldehído 3-fosfato? A ver, el gliceraldehído 3-fosfato es una de las sustancias que se van generando en el catabolismo de la glucosa, ¿vale? Cuando veáis las diferentes rutas ya veréis que esta molécula os tiene que sonar. Por lo tanto, si yo consigo llegar a esa molécula, podré seguir con el catabolismo de la glucosa, ¿vale? Muy importante, hablábamos del almacenaje. ¿Por qué almacenaje? Porque fijaros que casi todas las reservas energéticas del cuerpo son triglicéridos, ¿vale? ¿Esto por qué ocurre? Pues porque en sí tenemos una reserva de glucógeno, pero esa capacidad de reserva es pequeña, ¿vale? Es una capacidad pequeña. Entonces, cuando el glucógeno ya no puede reservarse más, lo que tenemos es la reserva de los triglicéridos.
¿vale? Bueno, la lipogénesis. A ver, en este caso, ¿en qué consiste? En la lipogénesis en sí es cuando transformamos los azúcares en ácidos grasos. Esto ya lo hemos comentado antes. Cuando hay un exceso de azúcares, estos azúcares en sí no pueden reservarse en forma de glucógeno y lo que hacen es acaban transformándose en ácidos grasos. Ácidos grasos y posteriormente acaban siendo triglicéridos. ¿Vale? ¿Cuándo tiene lugar? Pues cuando están llenos los depósitos de glucógeno. Es lo que yo os comentaba antes. Cuando se ha llenado, ¿vale? Tenemos un depósito, o sea, el glucógeno tiene tanta capacidad. Cuando este depósito se llena y seguimos ingiriendo azúcares, necesitamos, ¿no?, seguir reservando. ¿Qué ocurre? Pues cuando se generan y se forman ácidos grasos, ¿vale? ¿Por qué es importante este proceso? Pues mira, muy fácil. Es muy importante porque en sí el tener grasas acumuladas en forma de reserva nos da mucha más energía, ¿vale? Si hiciéramos la comparación de 1 gramo de grasa y 1 gramo de azúcares, ¿sí?, nos aporta mucha más cantidad de energía, ¿vale? Entonces, de alguna manera, pues esto para nuestro organismo es muy positivo, ¿vale? Porque podemos utilizarlo, bueno, de alguna manera podemos aprovecharlo más, ¿vale? Bueno, dentro de este metabolismo también vamos a hablar de lo que llamamos la cetogénesis. ¿Cuándo tiene lugar una cetogénesis? Cuando hay un periodo de una oxidación beta excesiva. ¿Qué quiere decir? Recordad que la oxidación beta es el hecho de que cogíamos, acordaros, los ácidos grasos y se iban desdoblando en moléculas de acetilcoenzima A, ¿vale? De hecho, lo que ocurre en sí es que se forman cuerpos cetónicos, ¿vale? De hecho, muchas dietas, seguramente algunos de vosotros habéis escuchado, ¿no?, el estado de cetosis, que es cuando el cuerpo, digamos, no para de perder, ¿vale?, de perder peso. ¿Por qué? Porque se han generado estos cuerpos cetónicos que lo que hacen es disminuir el pH, ¿vale? ¿Esto cuando tiene lugar? Sobre todo, pues cuando hay un déficit de carbohidratos en nuestra dieta, ¿vale? Entonces, lo que estamos teniendo es un exceso, digamos, de pérdida de peso, ¿vale? Bueno, por último, el metabolismo de las proteínas. A ver, en este caso, cuando hablamos de las proteínas, sabemos que las proteínas en sí están formadas de aminoácidos, ¿sí? Estos aminoácidos están unidos entre sí por enlaces peptídicos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros ingerimos proteínas, se produce la rotura de estos enlaces y tenemos los diferentes aminoácidos, ¿vale? En sí, cuando hablamos del metabolismo de las proteínas, estamos hablando del proceso de desaminación oxidativa, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste? A ver, básicamente consiste en eliminar el grupo amino de la estructura de los aminoácidos. Recordad que los aminoácidos tienen un grupo amino unido, ¿vale?, al carbono central. Entonces, el hecho de eliminar este grupo amino hace que se generen otras sustancias que podemos eliminar a través de la orina, ¿vale? Y evidentemente esta oxidación lo que nos va a generar es energía, ¿vale? Bueno, esta parte, digamos, sería todo lo que sería metabolismo. Sobre todo es muy importante que tengáis en cuenta las 4 anotaciones que os he hecho de cada uno de ellos y es importante que miréis los vídeos, ¿vale? Estos vídeos, sobre todo, es lo que os decía, son muy ilustrativos y yo creo que de alguna manera os ayudará a entender los diferentes procesos. Bueno, para acabar con este bloque hablamos del equilibrio hidroelectrolítico, ¿vale? Cuando hablamos de hidro nos estamos refiriendo a agua, ¿vale? Estamos hablando de qué cantidad de agua necesitamos. Fijaros que una persona tiene un porcentaje elevado de agua. ¿Por qué es importante tener este agua? Porque necesitamos tener este medio acuoso, ¿sí?, para que se realicen diferentes reacciones. Acordaros que en el metabolismo tienen lugar muchas reacciones. Si no existe este medio acuoso, estas reacciones no pueden tener lugar, ¿vale? Entonces es muy importante hablar de los compartimentos líquidos corporales. Fijaros, dentro de todos los compartimentos aquí podríamos distinguir lo que sería interior de la célula y el exterior de la célula, ¿vale? En lo que llamamos el líquido intracelular y lo que llamamos el líquido extracelular,
¿vale? Pensad que la mayor parte de los líquidos se encuentran en el interior de la célula. ¿Por qué están en el interior de la célula? Para poder ser aprovechados, ¿vale? Entonces, es muy importante tener un equilibrio, ¿vale? Pensad que la membrana de la célula en sí es una membrana semipermeable, quiere decir que deja pasar sustancias, ¿vale? Entonces, en el momento en que hay una descompensación, hay un paso de sustancias y esto lo que hace es equilibrar los diferentes compartimentos, ¿vale? Al igual que hablamos del agua, también hablamos de los electrolitos. Un electrolito es una sustancia que en un medio acuoso se queda cargado, ¿vale? Queda cargado positivamente o bien negativamente. Cuando están cargados positivamente estamos hablando de los cationes y cuando están cargados negativamente hablamos de los aniones, ¿vale? Pero en sí los electrolitos serían aquellas sustancias que están disueltas en el agua, ¿vale? Están en una disolución acuosa y están cargadas eléctricamente, ¿vale? Por lo tanto, cuando hablamos de un equilibrio hidroelectrolítico, estamos hablando tanto del equilibrio del agua, ¿sí?, como del equilibrio de los electrolitos, ¿vale? Entonces es muy importante dentro de estos procesos que tengamos en cuenta el proceso de la osmosis, ¿vale? La osmosis en sí es el paso del agua de un compartimento a otro para equilibrar, ¿sí? Y teniendo en cuenta también que en este equilibrio también necesitamos el equilibrio de los electrolitos que están disueltos en el agua, ¿vale? Y por último, os hablo del mecanismo de la sed. Evidentemente, cuando nosotros tenemos esa sensación de sed es porque nos falta agua, ¿vale? Esto quiere decir que los diferentes compartimentos donde tenemos estos líquidos corporales no tienen el agua suficiente, ¿vale? Este mecanismo en sí lo podemos explicar a través de las señales que le llegan al hipotálamo. Recordad, al igual que hablábamos del mecanismo del hambre y de la saciedad, se puede aplicar al mecanismo de la sed. En sí el mecanismo es el mismo, funciona de la misma manera, ¿vale? Quiere decir que el hipotálamo recibe la señal de que no hay suficiente agua. Y en este momento es cuando tenemos esta sensación de sequedad. Bueno, hasta aquí sería la presentación. Bueno, os repito sobre todo que tengáis en cuenta que deberíais miraros los vídeos, que es muy importante de cara a visualizar un poquito más el tema. Este tema es un poquito complejo, pero bueno, yo creo que con estas 4 orientaciones podemos llegar a entenderlo. Bueno, un saludo a todos.